Perfecto. Muy bien. ¿Ya están viendo la pantalla? Muy bien. Vamos a platicar, muchachos, del sistema circulatorio en la función del corazón como bomba. Entonces, empezamos con datos relevantes que tienen que ver con la anatomía del sistema circulatorio, porque tenemos aquí el corazón. Tenemos aquí el corazón con sus 4 cavidades, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y entender que el ventrículo derecho descarga hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo descarga hacia la aorta. Si bien es cierto que el corazón filogenéticamente empezó como una única cámara, como un tubo de propulsión, luego se terminó de complicar un poquito más y en los peces ya había 2 cavidades de entrada, cuando ya hubo la pulmonarización de los peces famosos pulmonados, ya hubo una necesidad de modificar la circulación hacia la parte respiratoria y hacia algo diferente. En este caso, las branquias, que eran las partes respiratorias de los peces, y hacia el resto del organismo. Luego siguió evolucionando hasta que al final, en el corazón de los mamíferos, tenemos un corazón de 4 cavidades septadas. O sea, hay un septum entre la aurícula derecha y la izquierda que impide el paso de sangre y de mezcla, y un septum que divide el ventrículo en ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. No es así en todos los animales, pero por lo menos en los mamíferos y en las aves sí es así. En los reptiles no, con excepción del cocodrilo, que ya ese es un tema por ahí de anatomía comparada. El flujo circulatorio viene por aquí, del lado derecho y lado izquierdo, de tal manera que tenemos 2 circulaciones que son independientes, la circulación izquierda y la circulación derecha. ¿Ok? La circulación izquierda y la circulación derecha, ambas tienen el concepto de continuidad en un tubo cerrado. O sea, la sangre toda está circulando del lado izquierdo y del lado derecho. En el flujo de salida del lado izquierdo y el flujo de salida del lado derecho es igual. O sea, tengo que tener 5 litros por minuto. Porque si no fuera así, habría un desbalance que eventualmente me daría una congestión. Este desbalance no podría ser ajustado al menos que tuviera 2 corazones completamente independientes. Y aquí no tenemos 2 corazones independientes, es un solo corazón con una sola frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el volumen latido del lado derecho y del lado izquierdo es igual o muy parecido, de tal manera que los pequeños ajustes sean suficientes para yo poder tener una continuidad sin congestión de una cavidad o sin depresión de otra cavidad. Vamos en ese sentido, entendiendo algunas condiciones que son muy diferentes entre una y otra. La primera y más relevante, observen cómo la circulación izquierda va a todos los órganos. En cambio, la circulación derecha solamente va al pulmón. Por lo tanto, el flujo de la suma de todos los órganos, el flujo por minuto de todos los órganos es el mismo flujo del pulmón. Para poderse llevar a cabo eso, tengo que ajustar las resistencias en todos los órganos y las resistencias pulmonares de forma independiente. Dicho sea de paso, las resistencias pulmonares tienen mecanismos de control muy diferentes a las resistencias sistémicas. ¿Ok? Las resistencias pulmonares son mucho más sensibles al flujo y mucho más sensibles a la oxigenación.
comparados con las sistémicas. Con la capacidad de vasoconstricción del sistema pulmonar es muchísimo más fuerte, de tal manera que en los animales que nadan, que tienen buceo, se puede cerrar completamente la circulación hacia los pulmones. Perdón, pero cerré la puerta. Observen cómo aquí en este diagrama ya empezamos a ver una diferencia que es muy importante. La presión del lado izquierdo comparado con la presión del lado derecho, donde la presión del lado izquierdo está en un rango entre 120 y 80 y la presión del lado derecho está en un rango de 25,8. ¿Ok? Entonces, la diferencia de presiones es muy importante. Del lado derecho, baja presión, del lado izquierdo, alta presión. ¿Por qué ocupo baja presión? Porque nada más ocupo que vaya hacia el pulmón. ¿Por qué ocupo alta presión? Porque ocupo que vaya a todos los órganos, incluyendo órganos que están muy por encima de la cabeza, del corazón. En este caso, la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar la bomba de forma independiente, como si el corazón izquierdo sea una bomba completa y el corazón derecho es una bomba completa, independiente. Así lo vamos a estudiar, aunque ustedes ya saben que están unidos y que esencialmente tienen que coordinarse. Entonces, el corazón como bomba se compone de dos principales fases. La fase de sístole y la fase de diástole. La sístole y la diástole. La sístole es la contracción, en este caso el músculo ventricular, y la diástole es la relajación, donde tanto la contracción como la relajación son fases activas, o sea, consumen ATP. El corazón recibe la sangre de forma activa, no solamente se llena por gravedad. Sístole y diástole. Sístole y diástole. En la definición de sístole es expulsión. La definición de diástole es llenado. Pero entre la sístole y la diástole tengo otras fases, considerando solamente la bomba ventricular izquierda. O sea, estoy dividiendo toda la función del corazón como bomba en cada una de las cámaras. En este caso estudiaremos solamente la contracción y dilatación del ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo yo tengo un llenado activo, en este caso es la diástole. Luego tengo una contracción isovolumétrica, o sea, el corazón se empieza a contraer sin abrir las válvulas. Entonces, primero, yo tengo un llenado del ventrículo izquierdo. Este llenado es complementado o, vamos a decir, finalizado el llenado por la contracción de la aurícula. En este caso sería el equivalente a una sístole auricular en la parte final de la diástole ventricular. Luego tengo la contracción ventricular en contra de la aorta que está cerrada, porque en este momento de llenado, la presión del ventrículo izquierdo es baja. Se contrae el ventrículo izquierdo y la presión se incrementa.
todo ese tiempo que transcurre entre la presión baja y que la presión va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta el punto donde la presión del ventrículo izquierdo supera la presión aórtica. Al superar la presión aórtica, la aorta se abre. Esta fase se llama contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica, que empieza con la contracción del ventrículo izquierdo, el incremento en la presión, hasta sobrepasar la presión aórtica en diástole. Cuando sobrepasa esa presión, sucede la expulsión, o sea, la sístole verdadera, que es la fase de eyección, que luego la podemos dividir en eyección rápida, la parte inicial, y eyección más lenta, la parte final. ¿Ok? Luego sucede que tengo el final de la contracción y tengo el inicio de la relajación del ventrículo izquierdo, pero todavía la presión de la aorta, del ventrículo izquierdo, está por encima de la presión de la aurícula. En tal momento, entonces, la válvula auriculoventricular, o sea, en este caso, la mitral, está cerrada. A esta fase se va a llamar relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica termina cuando la presión de la aurícula es superior a la presión del ventrículo y se abre la válvula auriculoventricular, en este caso la mitral, empezando el llenado. Este llenado va a ser un llenado inicial, que es por diferencia de presiones, es pasivo y se va a llamar llenado rápido. Llenado rápido en contraposición con el resto del llenado en esta fase, que es más lento. Un llenado pasivo lento. Y termina con la contracción auricular. La contracción auricular, que es un llenado activo del ventrículo izquierdo. Esta contracción auricular termina de llenar el ventrículo izquierdo y empieza el siguiente ciclo. Entonces tenemos la sístole auricular, contracción isovolumétrica, la fracción de la eyección, relajación isovolumétrica y las fases de llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. El llenado lento también se llama diástasis. Vamos a repasar entonces el llenado de la aurícula izquierda. El llenado de la aurícula izquierda es continuo, siempre va a estar llegando sangre a la aurícula izquierda. Cuando se contrae la aurícula izquierda, hace un detenimiento e incluso flujo retrógrado, porque aquí no hay válvula. Entonces, la contracción aumenta la presión, pasa sangre para acá, pero también pasa sangre para acá. Pero después de ese momento, todo el tiempo sigue llenándose la aurícula izquierda. Siempre se está llenando la aurícula izquierda, por lo tanto llega un momento en que tiene la aurícula más sangre y más presión que el ventrículo izquierdo cuando empieza la relajación. Y luego se termina con la sístole auricular. No hay más que llenado de auricular y sístole auricular. Las válvulas están cerradas en las contracciones isovolumétricas. Luego tenemos la fase de eyección. Luego las válvulas cerradas en relajación isovolumétrica. Y luego tenemos el llenado ventricular, donde tenemos un llenado rápido, pasivo, un llenado lento, pasivo y luego la contracción auricular. Pudiendo definir esas fases en esta
la curva de presión-volumen. Chicos, la curva de presión-volumen es la parte más importante de la clase. Porque si ustedes pueden explicar la curva de presión-volumen, entonces pueden explicar toda la fisiología del corazón como bomba. La precarga, la poscarga y la contractilidad explicada en la curva de presión-volumen. ¿Ok? Entonces, esta curva de presión-volumen, no olviden que es exclusivamente del ventrículo izquierdo. Si ustedes quieren hacer una curva de presión-volumen del ventrículo derecho, va a tener parecidos volúmenes, pero muy diferentes presiones. Podrían intentar dibujar una curva de presión-volumen auricular, que va a tener los mismos volúmenes, pero menos presiones. Pero esencialmente esta es la que nos importa porque la disfunción del corazón como bomba es la patología. Y cuando ustedes les pidan un diseño de un dispositivo de asistencia ventricular, se van a tener que centrar en la función circulatoria del corazón como bomba. Se les va a ocurrir, como a todos los ingenieros se les ocurrió, hacer un corazón pulsátil, diseñar una máquina que sustituya al corazón en todas sus fases. Así fueron los primeros corazones artificiales en investigación. Pero luego, muy rápido, los doctores se dieron cuenta que era exactamente igual hacer un flujo pulsátil que un flujo continuo. Y desde el punto de vista de la física y de la ingeniería, es más fácil hacer flujo continuo. Por lo tanto, los corazones artificiales de utilidad clínica son de flujo continuo. Oye, doctor, pero la fisiología es corazón pulsátil. Sí, de acuerdo. ¿El flujo es pulsátil? Sí, de acuerdo. Oye, ¿el flujo pulsátil tiene importancia en la fisiología? Sí, de acuerdo. Pero las complicaciones de intentar hacer un flujo pulsátil eran mucho mayores que la practicidad de hacer un flujo continuo, y los pacientes sobreviven con un flujo continuo por el tiempo que les permite sobrevivir un corazón artificial o un dispositivo de asistencia ventricular, como se llama. ¿De acuerdo? ¿Qué partes o qué importancia fisiológica tiene los detalles de un dispositivo de asistencia ventricular desde el punto de vista de las cosas que pueden fallar? Y es ahí donde ustedes tienen que tener claro la función del corazón como bomba, la función del árbol circulatorio y algunos elementos, porque no olviden que un dispositivo de asistencia ventricular va a estar trabajando con un fluido dinámico, que en este caso es la sangre. Y la sangre, vamos a platicar un poquito de la sangre como el fluido relevante en la patología y un fluido relevante en la fisiología del diseño de dispositivos que tenga que ver con circulación. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica, muchachos, vamos a ver que aquí en el eje de las X tengo el volumen y en el eje de las Y tengo la presión. Mayor presión, mayor volumen, perdón, mayor presión en ese sentido. Como es una cavidad cerrada, si yo la empiezo a llenar con volumen, de forma lógica va a incrementarse la presión. Este es el llenado del ventrículo izquierdo, o sea, la diástole. Luego sigue la contracción isovolumétrica. Observen cómo la presión se incrementa de una forma muy importante, pero el volumen no se incrementa en nada. ¿Por qué el volumen no se incrementa en nada? ¿Quién me puede contestar? Válgame Dios, no hay nadie, nada más hay 6 personas en la clase. ¿Qué está pasando con el resto de ustedes? Ay, ¿qué hacemos? Muy bien.
Andrea, No sé, doctor. ¿por qué sucede la contracción isovolumétrica? ¿Por qué no cambia el volumen? Mm, La respuesta es lógica, ¿eh? Aquí es lógica, lógica, lógica. Amanda, ¿Cuál era la pregunta, doctor? ¿por qué no cambia el volumen en la contracción isovolumétrica? Devani, ¿por Porque qué no se cambia el contrae. volumen? ¿Mande? Porque se contrae, o sea, como que... Como, A ver, pero si se contrae tiene que cambiar el volumen, ¿no? Se está contrayéndose, ¿por qué no cambia el volumen? Devani, Jaime, Según yo, porque la cantidad de sangre no cambia, nada más está fluyendo, según yo. eso es de acuerdo, pero ¿por qué la cantidad de sangre no cambia? Porque lo que acabas de decir es la definición de isovolumétrico, que ya lo sabíamos, tautológico. Diego, ¿por qué? Porque las válvulas están cerradas. Excelente respuesta, Diego. Si estuviéramos en clase de los viernes tendrías un punto. Ah, pero no estamos. Porque las válvulas están cerradas. Exacto. Entonces, se contrae el músculo, pero solamente puede incrementar la presión. Es como si yo estuviera agarrando una puerta y una pared, perdón, y la empujo con mi brazo. Va a aumentar la tensión del punto donde está mi mano presionando la pared, pero no voy a mover la pared. Es una contracción isovolumétrica, en este caso sería una contracción isométrica. El corazón es el equivalente, la contracción isovolumétrica es el equivalente a la contracción isométrica del músculo estriado. ¿Sí? Luego sucede, muchachos, la apertura aórtica y la fase de expulsión, donde aquí tenemos al principio una expulsión más rápida y al final una expulsión un poquito más lenta. El cambio es mayor, el cambio de volumen es mayor en relación con el cambio de presión, poco cambio de presión y mucho cambio de volumen, y más cambio de presión en proporción menos cambio de volumen. Entonces eso es una expulsión rápida de alta presión y una expulsión un poquito más lenta, donde sucede el cierre de la válvula aórtica. Se abre la aórtica, se cierra la aórtica y tengo la relajación isovolumétrica, que la relajación isovolumétrica es el mismo principio. ¿Por qué sucede la relajación isovolumétrica? Porque las válvulas están cerradas. Entonces, las válvulas permanecen cerradas hasta que la presión del ventrículo izquierdo es tan baja que la presión de la aurícula sobrepasa a la presión del ventrículo izquierdo y empieza el llenado rápido. Si yo dibujara el llenado rápido estaría aquí. El llenado rápido estaría aquí. Voy a ponerle otro color porque no se ve bien. El llenado rápido está de color verde. De aquí a aquí el llenado rápido. Luego tengo la diástasis que voy a poner de color rojo. De aquí
aquí. Y luego tengo de color azul la contracción auricular. ¿Sí? Llenado rápido, verde, llenado lento, rojo, y contracción auricular, azul. Observen cómo la primera fase pasiva es la más grande en relación con el volumen. ¿De acuerdo? De tal manera que el 80% del volumen en una persona sana se da durante el llenado rápido. Bueno, está bien, un 75. Luego, un 5 a 10% es el llenado lento. Y luego un 20% el llenado activo por contracción auricular. Cuando yo taquicardizo, o sea, cuando aumento la frecuencia cardíaca, esos tiempos se van acortando, ¿eh? ¿Ok? Vamos a hacer una encuesta. Entonces, en el chat me van a contestar. ¿Por qué o no? ¿Qué tiempo? ¿Qué fase de la diástole o cómo describen el llenado en diástole con taquicardia? Y primero, la A, se acorta el llenado rápido. B, se acorta la contracción auricular. C, se acorta la diástasis. D, se acortan proporcionalmente las tres. Respondan, muchachos, A, B, C o D. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nadie ha contestado. Diego, contesta. Rápido. Jaime, contesta. Amanda, contesta. Andrea, contesta. Devani. D, se acortan proporcionalmente. Muy bien, Diego. D, Jaime. Muy bien, Jaime. D, Andrea. Excelente, Andrea. Amanda. D, perfecto. Devani, D. Gracias, muchachos. Han demostrado perfectamente la sinergia grupal en donde todos están equivocados. Por eso la democracia no funciona, muchachos. ¿Ok? Ah, muy bien, Andrea. Ah. Diego, segundo intento. Prometo no decir nada. Ahí me dice que odia a Diego. Sí, todos lo odiamos. De acuerdo. A, B, B, A, B, C, A, B, C, Andrea, no. Ok. A, B, B, A, B, C,
Es la C. Aime, muy bien, Aime. Mereces un punto. Lástima que no estás físicamente aquí. La diástasis, muchachos. Porque la contracción auricular se va a cortar muy poquito, porque depende de la física de velocidad de contracción del músculo. Un músculo tiene una física de contracción que se agota. El llenado rápido no se puede acortar de una forma importante porque es flujo en relación con la presión. Si la presión no cambia de una forma significativa, el flujo no cambia. Y estoy aumentando la frecuencia cardíaca, no la presión. Sí se va a cortar al final, siendo muy rebuscado, pero muy poquito. La que claramente se va a cortar mucho, mucho y muy rápido es la diástasis. Entonces, de tal manera que si yo taquicardizo suficiente, voy a tener pegada el llenado rápido con la contracción auricular sin diástasis. Entonces, si les dije que la diástasis participaba en un 5 a 10% del llenado, en taquicardia va a ser un 3%, un 1% o un 0%. Nada. Tan nada que se me pueden empalmar y que la contracción auricular en taquicardia sea antes de que termine el llenado rápido. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la contracción auricular sucede antes del llenado rápido? Antes de que termine el llenado rápido. ¿Qué sucede con la contracción auricular? No. ¿Qué sucede cuando la contracción auricular sucede antes de finalizar el llenado rápido? A. Baja el flujo. B. Aumenta el flujo. C. Aumenta la presión de la aurícula. Disminuye la presión de la aurícula. Tiempo. Contesten. A, B, C o D. C. Aumenta la presión de la aurícula. Diego, eso es lógico. C, AM, lógico también. Devani. B. Aumenta el flujo. No muy lógico, pero ok. B. Devani, ¿quién más? C. Aumenta la presión auricular. Muy bien. Falta Amanda. Amanda. C. Perfecto. Pues muy bien, muchachos. La respuesta es... ¿Ok? ¿Entienden la respuesta? No es una amenaza, es un suicidio. ¿Por qué? Porque están equivocados. Otra vez. Sí. No, muchachos. Lógica, física. Si yo estoy vaciando la aurícula hacia el ventrículo y aquí tenían que pasar, vamos a decir, 50 mililitros y luego en la contracción otros 20,
Si no alcanzan a pasar los 50, pero sí suceden los 20, entonces el flujo va a reducirse. La respuesta correcta es la A. Si yo aumento mucho la frecuencia cardíaca, el flujo se reduce. De tal manera, muchachos, que si yo le pongo un marcapaso a un corazón experimental y le aumento la frecuencia cardíaca, llega un momento en que la frecuencia cardíaca es óptima, y si le aumento más la frecuencia cardíaca, el flujo va disminuyendo hasta llegar a cero si yo hago una contracción muy rápida. Una contracción muy rápida, no se alcanza a llenar nada. Y si no se alcanza a llenar nada, pues no puedes pulsar nada. ¿Me explico? Por eso tenemos la famosa meseta. No puede acortarse tanto. No puede hacer tan rápida una espiga y luego otra, porque tengo por lo menos 200 milisegundos de periodo refractario. ¿Ok? Muy bien. Ya platicamos las fases. Hay que entender, muchachos, qué eventos suceden en cada una de las esquinas de esta asa de presión-volumen y qué sucede en cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Expulsión, llenado, contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, apertura aórtica, cierre aórtico, apertura mitral, cierre mitral. Como este cierre mitral antes de la apertura, esto es válvulas cerradas. Este cierre antes de la apertura, válvulas cerradas. Lo mismo. Aquí pues intentaron poner un dibujito donde ejemplifiquen lo que yo les comenté. Y aquí hasta le pusieron un chipote aquí a la línea de llenado. Es un diagrama, no es así, es así. Y aquí no especificaron el tema de los volúmenes de cada una de las fases. Yo aquí sí lo especifiqué. ¿Ok? Entonces, yo soy mejor dibujante científico que la persona que dibujó ese asa de presión volumen, eh, él no, ¿de acuerdo? Aquí están las diferentes etapas, aquí están los diferentes eventos, estamos bien. Ahí hicimos el corazón como bomba, las 4 fases en una asa de presión volumen. Ahora vamos a hacer una gráfica de tiempo. Presión, tiempo. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos el tiempo en segundos o milisegundos. 200 milisegundos, 400 milisegundos, 600 y así. Entonces tenemos las etapas las mismas que vimos ahorita. La contracción auricular, que es parte del llenado, parte de la diástole. La contracción isovolumétrica, la fase de expulsión, con las 2 etapas de la expulsión. Esta expulsión donde es ascendente, es la expulsión rápida, y otra descendente, que es la expulsión más lenta. Luego se cierra la aorta y tenemos la relajación isovolumétrica, donde sobrepasa la presión del ventrículo, la presión de la aurícula. Tenemos la apertura de la mitral y esta, de nuevo, este es el llenado rápido. Llenado rápido, diástasis, que la diástasis puede durar mucho, pero ahorita vamos a ver cómo se modifica el volumen. Y finalmente, la contracción auricular. ¿Ok? La contracción auricular. Esta gráfica de
Presión-tiempo la podemos empatar con la de volumen-tiempo. En volumen, el volumen no cambia. Contracción isovolumétrica. El vaciado, la expulsión rápida y luego la menos rápida. ¿Ok? La fase de la sístole y la fase de la expulsión con sus dos etapas. Luego tenemos la relajación isovolumétrica. Y al final, el llenado rápido, que es este, luego la diástasis. Como dijimos que el libro no era exacto, vamos a dibujarlo como debe de ser. ¿Cómo debe ser? De 50 a 150 son 100 mililitros, por lo tanto, 80 mililitros hasta aquí es el llenado rápido. Luego, la diástasis es muy poquito. Esta curva va por aquí. Y luego, la contracción auricular, que es esta, es por aquí. Esta es la diástasis. ¿Ok? Voy a poner una línea aquí. ¿Se dieron cuenta la corrección que hice de esa gráfica? Enfatizando el volumen de cada una de las fases de la diástole, la cual es muy importante desde el punto de vista fisiológico porque esto sucede en corazones normales. En corazones enfermos, el ventrículo izquierdo se pone rígido y al ponerse rígido el ventrículo izquierdo, entonces el llenado rápido va a bajar en su volumen y voy a depender más de la contracción auricular, llegando a ser la contracción auricular responsable de casi el 50% de la diástole. Muy importante. Entonces, sí dependo de la contracción auricular, que es importante. Si yo pierdo la contracción auricular, lo cual sucede en una arritmia que platicamos en la clase pasada, que es la fibrilación auricular, donde no va a contraerse la aurícula, voy a perder el 20% del llenado. Por lo tanto, el 20% de lo expulsado. Por lo tanto, el 20% del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este momento? Excelente. Diego, Andrea, Amanda, Devani. Excelente. Andrea, ¿no te di con el pulgar para arriba, Andrea? Excelente. Muy bien. Aquí está un poquito mejor el esquema, ¿eh? Fíjense cómo aquí está el volumen. Vamos a ponerlo aquí. Diferente libro, mismo esquema. Aquí está el llenado rápido, la diástasis, la contracción auricular, la contracción isovolumétrica, la expulsión, el volumen baja, pues estoy expulsando, ¿verdad? Luego el volumen sube en el llenado. Perfecto. Observen, muchachos, que además tengo empatado en esta gráfica de presión-volumen esto. ¿Quién me explica qué es esto? Abran sus micrófonos. ¿Qué es esto? ¿Son las vibraciones producidas por las contracciones? ¿Mandé? ¿Vibraciones producidas por las contracciones? Ok, es correcto. Vibraciones, vibraciones sí es correcto. Producida por la contracción
Es correcto, pero genérico. O sea, así como que, ¿qué parte de la contracción, qué mecánica en la contracción causa esas vibraciones? Pero no dice vibraciones, la gráfica dice sonidos, ¿no? Sonido y vibración es lo mismo. Pues el sonido produce vibraciones. Excelente, muy bien, El sonido son vibraciones, son ondas. O sea, de la vibración causa sonido, por supuesto. De hecho, las bocinas causan sonido porque están vibrando. Muy bien, excelente. Esa vibración que causa sonido son los ruidos cardíacos. Cuando el doctor nos ausculta el tórax, nos escucha los ruidos cardíacos. ¿Y qué eventos producen los ruidos cardíacos? A ver, por ejemplo, si yo pusiera aquí los ruidos cardíacos, ¿dónde pondría el S1? ¿Dónde pondría el S2? ¿A, B, C o D? ¿El S1 dónde lo pondría? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? Escríbanlo en el chat. En la C, en la C, en la B, en la C. Pero ¿cuál? ¿El S1 o el S2? ¿O los dos? Se me hace que están inventando, chavos. Están inventando. A ver, en la C, Amanda. En la C, ¿el S1 o el S2? La C es correcto. ¿S1 o S2? S1 en la C. Y el S2 en la D. No. A ver, los sonidos se producen por el cierre de las válvulas. ¿Dónde dijimos que sucedían los cierres de las válvulas? En A y en C. En A es el S1 y en C es el S2. El S1 es en A porque es producido por el cierre de la mitral. Dicho siendo exacto, coincide con el cierre de la tricuspidia, por lo tanto, el sonido es una mezcla de mitral y tricuspidio, siendo primero mitral y luego tricuspidio. Y luego, el S2 es la mezcla del sonido aórtico y pulmonar, que coinciden en tiempo también, primero el aórtico y luego el pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí los sonidos. S1, cierre mitral. S2, cierre aórtico. S1, S2. Pero luego tengo un S3 y un S4. ¿Quién me explica qué produce el S3 y qué produce el S4? Esto es muy complicado, muchachos. No me hagan eso. Doctor, no nos tortures, esto está muy feo. Estoy de acuerdo con ustedes. Esto está muy feo. Pero concédanme que yo jamás les prometí un jardín de rosas. ¿Ok? ¿De acuerdo? El S3 y el S4 no son vibraciones causadas por válvulas. Son vibraciones del choque de la sangre que viene entrando al ventrículo y se
si se hace una vibración en la sangre que pega en el ventrículo, similar a la vibración que tú escuchas cuando un pelotero, un beisbolista, recibe la pelota de béisbol en el guante. Al recibirla, se escucha un sonido. Ese sonido es la llegada de la pelota sobre el guante. Así, la llegada de la sangre sobre un ventrículo se escucha solo en condiciones patológicas cuando el ventrículo izquierdo está rígido. S3 y S4. Y traca, 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 ta, ta, ta. Ta, traca, ta, ta, traca, traca, ta, 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 ta. Muy bien. Vamos a... Ya dejamos de compartir. Dejar de grabar.